Un día histórico, coincido. Es un antes y un después. La verdad es que la justicia hasta ahora ha tenido otros tiempos. Hemos visto a expresidentes mucho tiempo después, ¿no? Sentados. Bueno, el caso de Menem y lo que la Corte Suprema tiene todavía por resolver respecto al expresidente de la Nación, ¿no? 4 causas. La verdad que un día histórico y también te provoca cierto dolor. Como santacruceña te conmueve, a mí me conmovió mucho. Son 30 años de kirchnerismo que continúa gobernando la provincia de Santa Cruz. Fue una imagen que te duele porque vos recordás que esto es una denuncia que nace en el año 2008 por Elisa Carrió, que ella sola, con la coalición cívica respaldándola, pero nadie más, denuncia por asociación ilícita al entonces presidente Néstor Kirchner, Julio De Vido, etc. Rudy Ulloa, Cristóbal López, estaba Claudio Uberti también en esa denuncia, Lázaro Báez. Y lo que se intentó y lo que nosotros intentamos durante todos estos años fue impedir que esto suceda, ¿no? Es lo que uno intenta cuando hace investigaciones y cuando tenés total y absoluta conciencia de lo que es una república, que es nuestra formación política y es nuestra misión dentro de la política. Lo que vos intentás hacer siempre es activar las alarmas, primero en la sociedad, señalando determinadas cosas, como hoy comenté algo que es una alarma también para la sociedad y para la dirigencia política, pero fundamentalmente intentar que la justicia se despierte de ese letargo que tuvo durante más de 12 años, porque les garantizó impunidad y es una realidad, porque tenemos clarísimo lo que sucedió en Santa Cruz, y además te digo algo, yo estoy un poco cansada de escucharme hablar del mismo tema durante tantos años. Te cansa, uno ya se escucha y hay gente que por ahí le gusta, a mí me aburrió escucharme. Y además una de las cosas que me parece patológico, déjame decirte patológico, es que nosotros vemos un elefante y Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez y su defensa te dice ni siquiera que se parece a un ratón o que puede ser algo similar, sino que directamente es una licuadora. ¿Entendés? Esto de ficcionar la realidad permanentemente y tratarnos a todos de locos o de tontos, ¿no? Entonces, yo solo les diría que con un vuelo rasante por Río Gallegos, por Caleta Olivia, por Pico Truncado, por la provincia de Santa Cruz, vos automáticamente te das cuenta que esta asociación ilícita en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, como coautor Julio De Vido, como testaferro y destinatario final Lázaro Báez, y empleado y socio de Cristina Fernández de Kirchner, fue un hecho, y es un hecho. Pero, a ver, esa vista aérea, ¿qué ves? Devastación. Vos tenés 52 contratos celebrados, hablamos de 52 licitaciones, que fueron a manos del testaferro y empleado y socio de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso no se tradujo en mejoras para los santacruceños o en mejoras en su calidad de vida, en obras. A ver, Caleta Olivia, Pico Truncado, La Cera, los santacruceños que me están mirando ahora pueden dar fe y podrían subir imágenes en este momento, abren la canilla y no hay agua. No tenés agua. Tenés aguas servidas en plena ciudad. Caen 3 o 4 gotas de lluvia en Río Gallegos y se inunda. No hay escuelas, no hay hospitales, no hay insumos. Mariana. No hay autovía, hay una ruta, la ruta 3 que... Mira, te voy a contar una cosa, ¿no? Porque además de tener la ruta que termina en la nada, en Puerto Deseado, un aeropuerto que hacen y que no podía aterrizar los aviones, entonces dijeron, bueno, nada, lo dejamos así y esto hacemos acá, patinan los chicos y hacemos otro aeropuerto, después hicieron otro aeropuerto que no pueden tampoco aterrizar porque los aviones tienen que dar la vuelta. Hicieron un dique que no funciona, el dique Caleta Paula, había una mega obra, hablaba Néstor Carlos Kirchner, me acuerdo en aquel momento, la mega usina. Es a gas, que no se puede conectar, que no pueden sacar producción. Y así infinita cantidad de cosas. Pero hay una que es fenomenal. Remediación de cantera se llama. Es decir, ellos licitaban obras viales con sobreprecio, 65% de sobreprecio, a manos del mismo. Lázaro Báez en la cartelización de la obra pública. ¿Qué es esto? Lázaro compra la totalidad de las empresas constructoras. ¿Cómo lo hace? La funde primero. ¿Cómo? Y porque él estaba en el Banco Residual, en el Banco Santa Cruz. Cuando privatizan el Banco Santa Cruz, el trabajo que le dan a Lázaro Báez es ir al Banco Residual. ¿Qué hacía ahí? Bueno, los empresarios
de empresas constructoras, porque ellos le apuntan a las empresas constructoras porque sabían que esa iba a ser la matriz de saqueo. Recordemos que esto se reproduce de Santa Cruz a la Nación. Primero el laboratorio fue Santa Cruz. Nosotros siempre decíamos, miren primero Santa Cruz para saber lo que va a pasar a nivel nacional, y lo hicieron tal cual. Entonces, ¿qué hace Lázaro Báez? Lázaro Báez funde a los empresarios, ¿cómo? Y bueno, les dice, miren, sean proveedores del Estado, necesitamos que en realidad inviertan un poco más en logística, compren más máquinas, así tomaban dinero del banco y el banco les decía, bueno, hasta acá llegamos, el Estado no les pagaba y fundían las empresas. Y así se hizo de Los Calzo y del Curto, Contreras, Badial, Gancedo, Hermanos, etcétera, Goti. ¿no? Primero utilizaron a Goti y la logística de Goti y así poder recibir la totalidad de esas licitaciones. Ahora, 46.000 millones en concepto de obra pública, del 2003 al 2015. Lázaro Báez era el único empresario de la construcción en toda la Argentina que recibía por adelantado certificados de obra pública. De hecho, termina y culmina su mandato Cristina Kirchner y al único que no se le debía un centavo era Lázaro Báez. Ahora, de esas 52 obras... ¿Viste? Parece la realidad argentina en clave de chiste. ¿Usted recuerda el chiste de Moldavsky? Que dice, ¿cómo te diste cuenta que lo de Muñoz había ocurrido de verdad? Porque era el único tipo que compraba las valijas en 11 y pedía facturas en 11. Y acá es el único tipo que le cobraba en fecha, hora y día al Estado, cosa que es una cosa rara. Sí, no parece un chiste. Pero también lo que puede ser un chiste, no sé cómo lo ves vos, Mariana, es que hoy justamente Cristina Kirchner dice, yo no puedo ser jefa de asociación ilícita alguna, pues toda esa obra se hizo en Santa Cruz, por lo tanto la responsabilidad es de la provincia de Santa Cruz y yo como presidenta no tengo nada que ver. Dice ¿no? que hay 14 instancias entre la presidencia y Santa Cruz, ¿no? Por eso, ¿qué opinas sobre justamente por esta eso defensa? está señalada por la justicia perfectamente como jefa de la asociación ilícita. Una cosa es quien planifica, idea, y otra es quien ejecuta, por un lado. Segundo, lo que te planteé muy bien son 4 pilares, tanto Maíquez como Policita, en lo que fue esta estructuración de la asociación ilícita. Entonces te dice, bueno, en primer lugar, beneficiar directamente al amigo, socio y testaferro. Todas estas 3 cosas están comprobadas. Por ejemplo, ¿por qué socio? Porque la expresidente y el expresidente comparten, y la familia Kirchner comparten con Lázaro Báez un condominio, un terreno y varias propiedades más. ¿Por qué además? Y porque Lázaro Báez lo que hizo también es posibilitarle a la familia Kirchner el lavado del dinero, es decir, el retorno. Y además de eso, justificar el crecimiento patrimonial de la expresidente de la Nación, con alquileres y con prestación de servicios simulados, que eso también está comprobado. Todo eso está comprobado. Amigo, bueno, él mismo reconoció, Lázaro Báez, ser amigo de Néstor Carlos Kirchner. De hecho, él le construyó el mausoleo donde descansan los restos del expresidente de la Nación. Beneficiado directamente, ¿por qué? Y bueno, en primer lugar, ella fue la que firma un decreto que le otorga a Vialidad Nacional facultades amplias para utilizar el fideicomiso de forma discrecional. Y ese fideicomiso fue dirigido directamente, valga la redundancia, a Lázaro Báez, quien fue el destinatario de más del 80% del flujo de ese fideicomiso durante los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Recordemos quién era jefe de gabinete, Alberto Fernández. A propósito, hoy ampliaron la denuncia contra Alberto Fernández. ¿Qué denuncia y cuál es la ampliación exactamente? No ampliamos la denuncia contra Alberto Fernández. Y ahí quiero aclarar esta situación puntualmente. Alberto Fernández fue la persona que estuvo detrás de la operación contra Federico Olivera. ¿Recuerdan ustedes? Sí, Vamos a hacer memoria. Federico Olivera era el candidato a primer legislador en el año 2005. Lilita era candidata a primer diputada nacional por la capital federal. Alberto Fernández era jefe de gabinete. Un señor, Diego o Daniel Bravo, que era funcionario de Ibarra. Recordemos, Alberto Fernández en aquel entonces era pareja de Vilma Ibarra. La hermana de Ibarra, exactamente. Hacen una operación el día jueves antes de la veda electoral, domingo eran las elecciones, contra una persona extremadamente honorable como fue Enrique Olivera, inventando que Enrique Olivera tenía una cuenta en Suiza.
Eso llevó 2 años demostrar que era absolutamente falso. Sí, el propio Daniel Bravo se desdijo, Así es. se retractó ante Y la se justicia. comprobó Sí. que el autor de todo eso y el que estuvo detrás de esa operación había sido Alberto Fernández. Pero, porque Enrique hoy- Olivera, sí, Enrique Olivera eso le llevó la vida. Sí, se murió. Pero, a Bien. ver, déjame ordenar Y esto esto, te lo- porque hoy lo que circuló todo el día es que había algo de Alberto Fernández en relación con esta causa, ¿no? Parecía. O eso es lo que había, o sea, había... Acláralo bien. Lo vamos a aclarar. Primer tema. ¿Lo denunciaron, Alberto, o no? Primer tema. Nosotros nunca especulamos electoralmente ni políticamente con denuncias y causas de corrupción. En tal sentido, durante el derrotero y el tiempo electoral nosotros no hacemos denuncias. Y eso lo pueden ver. De hecho, hasta nos ha significado el 1,8 cuando dijimos cosas que la gente no quería escuchar. ¿Por qué? Bueno, para que no se crea que nosotros estamos haciendo operaciones como las hace Alberto Fernández. Vamos a presentar eso, por supuesto. Estamos estudiándolo en profundidad. ¿Qué es pero eso? Lo que ¿Una denuncia? y lo que quiero y lo que hice hoy y lo que vamos a seguir haciendo es una advertencia a Alberto Fernández, que sepa que sabemos, que ya está el antecedente de Alberto Fernández haciendo estas operaciones y que sabemos en qué está y qué es lo que está haciendo. Pero entonces desmentís que estaban por denunciar o habían denunciado. Vamos a hacerlo, pero fuera de cuando termine las elecciones lo vamos a Y en hacer. relación con esto contra Olivera, No. ¿con qué? Lo de Olivera es el antecedente. ¿Y Es en entonces? relación al caso de Alessio. Él estuvo detrás de eso. ¿De qué modo? Operando. De la misma forma que hizo y estuvo detrás de la operación contra Federico Olivera. ¿Tienen pruebas? Siempre las tenemos. Siempre. Bien, Estuvo pero no- operando en la corte, concretamente, Alberto, con Lorenzetti. Estuvo detrás Con de el loro. En varios lugares estuvo. pero está advertido, digamos, pero no denunciado todavía. Está advertido, no denunciado, pues no especulamos electoralmente ni políticamente nosotros con ese tipo de cosas. ¿Y cuándo accionarían la...? Cuando se terminen las elecciones hacemos todo lo que tenemos que hacer como siempre hicimos ante la justicia. Esperen, ¿hay algo que se les ocurre en relación con esto? Capielo, ¿qué te parece esto? Sí, no sé por dónde puede venir la operación, digo, pero vos mencionabas también ahí alguna actividad de Alberto Fernández en la Corte. Sí. Bueno, esto lo comentó Lilita el otro día en una entrevista que hizo, creo que con Nico Wiñaski, ¿no? Ella comentó también la participación de Alberto Fernández y hay otras personas también, Nicolás Fernández, que es un santacruceño, fue senador, es un operador, un lobista, bueno, Javier Fernández. Todos son Fernández. Todos los Fernández. Hay muchos Alberto Fernández dando de hecho, vueltas. bueno, Alberto Fernández, cuando fue la causa de la quiebra del Grupo Indalo, de Cristóbal López, apareció en el expediente de la quiebra del Grupo Indalo justamente una factura de Alberto Fernández que quería cobrar honorarios del Grupo Indalo porque le hacía un asesoramiento jurídico al Grupo Indalo que, según dicen en la Corte, tenía que ver con interesar a los ministros de la Corte en los problemas judiciales de Cristóbal López. Y por eso es que desde el gobierno están ahora diciendo que la decisión de la Corte de pedir el expediente del caso de Cristina antes de que inicie el juicio habría sido motorizada por los comentarios de Alberto Fernández en la Corte, quien habría sido el mensajero de esa idea, digamos, de activar el análisis de los recursos de queja de Cristina Kirchner antes de que empiece el juicio, de modo de eventualmente provocar la suspensión. Esto se lo preguntábamos a Mariana porque cuando se conoció esta noticia, que evidentemente no era lo que exactamente tienen pensado hacer, bueno, ya la crítica era si no había una cuestión de oportunismo y lo acabas de explicar. Así es. Pero circuló. Claro. Entonces, Y sí, está- obvio, se asustan y está bien. ¿Se asustan? Y claro. Sería A la ver, cuando no primera- tenés nada que esconder, ¿no? No te da miedo, la verdad no te tiene que dar miedo. No me queda jamás. claro Hay si es una la cosa primera que- denuncia que tiene Alberto Fernández, digamos, en estos temas. No, bueno, a ver, por ejemplo, en esta causa Alberto Fernández tiene absoluta responsabilidad. En la causa vialidad. Sí.
En la causa vialidad, todos los jefes de gabinete de ministros, nosotros denunciamos con Lilita a todos los jefes de gabinete de ministros, porque además tanto Policita como Maíquez hablan respecto a los decretos de necesidad de urgencia y a partidas extra presupuestarias habilitadas por los jefes de gabinete, Además, esta trama beneficiando a se arma en la Lázaro época de Báez. Néstor, digamos, Claro, que y en la Cristina época mantiene, que estaba digamos. Alberto Fernández era cuantas más partidas extra presupuestarias y reasignación de partidas habían sido firmadas por los jefes Ahora, de Alberto gabinete, Fernández siempre beneficiando se a Lázaro. buscó desmarcarse de Devido, de José López, de toda esa casta de funcionarios corruptos y que él de alguna manera trata de hacerse el impoluto. ¿Es así? ¿Es impoluto? ¿Es un tipo limpio? ¿Es trigo limpio, Alberto Fernández? Pero él dijo que había sido deplorable el mandato de Cristina, que, ¿no? Creo que no resiste un archivo de 24 horas. Y yo creo que no tenemos nosotros que sobreexplicar cuestiones que son absolutamente obvias a esta altura de los acontecimientos. Aparte tendríamos que tener un poco de memoria. Y más que nada, googleás un ratito y buscas en YouTube y en 2 minutos te salta quién es quién en este país. Así que... Yo quería rescatar algo que dijiste al principio, Mariana, que me parece muy interesante, que tiene que ver con que esta causa empezó en 2008. Y hay otra de las 11 causas que empezaron antes, 2004, ¿no? Sí. Y que en realidad es como la infracción al tránsito. En realidad no querés cobrar multas. En realidad lo que querés es que no haya accidentes, que no haya infracciones. Y como vos decís, da vergüenza que esté una expresidenta. ¿Por qué llegar hasta acá? Sí. Si hubieran funcionado bien los resortes judiciales en tantos años, Así es. digamos, primero evitás que se produzcan más delitos. Con lo cual, bueno, si en algún momento van a tener que pagar esta pena, hubiera sido menor. O quizás no hubiera existido, porque No se hubiera hubiera existido. stop, ¿no? Así es. Digo, el problema es este, ¿no? Ahora que la justicia está bastante devaluada, los tironeos que hubo con la Corte, si va a haber nulidades o no va a haber nulidades, digo, para adelante, o desde ahora, digo, agarrar las causas y cuando empiezan, cuando no son importantes. La ¿no? deuda que tiene la justicia con la sociedad argentina es inconmensurable, porque justamente para eso está, es un resorte institucional fundamental para prevenir latrocinios como el que perpetró el kirchnerismo, ¿no? Y después el paradigma que cambia, ¿no? Que era muy nefasto, que se aplicó durante muchos años, es el roban pero hacen, que era Claro, nefasto, por el horrible. tema cultural. Y acá te encontrás que roban pero no hacen. No hacen, exactamente. Bueno, Santa Cruz, por eso yo te digo, Santa Cruz es la segunda provincia de extensión territorial de la República Argentina, tiene menos de un habitante por kilómetro cuadrado, recibió en época del kirchnerismo más dinero que en ninguna otra provincia, fue beneficiada, pero en realidad no a los santacruceños, no a los vecinos, sino directamente a los amigos del poder. De hecho, el barrio donde yo vivía en Río Gallegos, la primer casa fue la mía. Te hablo mi hija tiene 15 años, hace 15 años. Hoy ese barrio está, el 80% son funcionarios públicos, ¿Y qué era que se enriquecieron en la función ¿Qué pública. era Lázaro Báez exactamente en 2003? No, a ver, te lo resumo. Lázaro Báez, Capital Social, Austral Construcciones, que la crea minutos antes de Néstor Kirchner asumir la presidencia de la Nación, 12.000 pesos. Capital, Patrimonio, Austral Construcciones, año 2014, 1.700 millones. Dame un ejemplo de una sola actividad, comercio, empresa en la Argentina que haya tenido ese crecimiento exponencial. Explícame, ¿no? Bien, ¿qué reflexionarías? Hay gente que a lo mejor con buena intención, los fanáticos corrámoslo, hay a lo mejor gente que con buena intención dice, robar se robó siempre en este país, por lo menos antes vivíamos mejor. ¿Qué hay para esta frase? Que la vacío de culpabilidad, es un país enfermo, un país crónicamente enfermo en su economía, y la gente, hay gente que quiere ahí privilegiar cierto nivel de bienestar. ¿Qué hay para esa gente? Mira, la impunidad se lleva la vida de tus hijos. Es decir, la impunidad es contraria a la seguridad. La impunidad es contraria a que vos puedas enfrentar a los narcos que envenenan a tus hijos, ¿no? Yo recuerdo, y ahora estuvimos hace poquito en Rodrigo Bueno y uno charla con las madres y la verdad es una de las cosas que primero te plantean. Eso es la impunidad. Mira, eso por un lado. Y por otro lado hay un sector social, obviamente hay un sector social muy vulnerable que necesita parar la olla todos los días.
y es muy doloroso hoy, ¿no? Que muchas familias están en esta situación de vulnerabilidad. Ahora hay otro sector social que tuvo una ceguera moral que ha significado y tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque esto pasó, que fue un desfile de elefantes fucsia por la 9 de julio, a la vista de todos los argentinos. Porque no es que esta gente robó de forma quirúrgica. Solapado. No, es decir, fue obsceno el robo. Obsceno, a la vista de millones de argentinos, a cara de todos nosotros. A ver, ella dice, yo no vi nada. Bueno, a ver, Cristina, vos ibas a Río Gallegos todos los viernes y cuando bajabas del avión agarrabas la ruta que le habías adjudicado a Lázaro Báez, que tardó 10 años en hacer. Y luego querías agarrar la rotonda y la rotonda estaba llena de escombros para poder ir a tu casa que estaba en la ría, donde emergían las aguas servidas y las cloacas. Y se cortaba la luz todos los días de las obras de la persona que vos le habías adjudicado esas obras. Y además veías a 20 metros de tu casa cómo se erigían las mansiones de los hijos y de los amigos del poder, y de la persona que había estado como cajero de banco en el Banco Nación y luego en el Banco Santa Cruz. Eso lo vimos todos. Lo vimos los santacruceños, lo vieron los argentinos y lo vieron muchos medios de comunicación. Muy pocos periodistas de investigación mostraron lo que estaba pasando. ¿Y por qué, si bien no ganó, digamos, porque por la ley de lemas se beneficiaron, bueno, tuvieron una buena elección? Bueno, hay un tema también que tiene que ver con... Yo creo que es un tema social profundo. Cuando te hablo de 30 años de kirchnerismo, yo quiero que vos te imagines lo que eso puede ser. Ustedes vivieron solo 12 años. Eso significa un daño cultural muy grande. Cuando hablo de ceguera moral, te hablo de personas que han sido vejadas, que han perdido parte de su dignidad y que además son rehenes del Estado, que es absolutamente omnipresente. Porque vos tenés una provincia que tiene el 73% de la comunidad económicamente activa que depende de ese Estado, de un Estado que en realidad se hereda. ¿Quién es la gobernadora? Alicia Kirchner. ¿Quién es diputado nacional? Máximo Kirchner. ¿Quién es senadora? Cristina Fernández Y de Alberto Kirchner. Fernández elige ¿Quiénes son los jueces y fiscales? Los Sí. parientes de los Kirchner. ¿Entendés? Sí, y Alberto no hay una república. elige ir, digamos, si bien el viaje estaba de antes, pero elige dar la conferencia de prensa al lado de Alicia Kirchner. En Santa Cruz. Y Rudy Ulloa le da una estatuilla, un Rudy muñequito, Ulloa. ¿no? Sí. Pero decime si eso no es una cosa maravillosa. Rudy Ulloa le da una estatuita. Es una cosa, la verdad. Quiero preguntarte por Alberto Fernández, que se propone como aquel capaz de convocar otros sectores, hacer un giro al centro, como una admisión de que Cristina tal vez pueda ganar, pero no gobernar en el mismo contexto, porque va a tener que negociar, como el propio kirchnerismo diría, con los factores de poder, y Alberto estaría con mejor vínculo con todos ellos. ¿Qué opinas vos de esta designación de Alberto? Es una extraordinaria figura de testaferro político. Yo hasta ahora no había visto eso. Y aparte, ¿no? El otro día vi una figura, un dibujito que estaba en todos los países del mundo, entonces mostraban que el único país en el mundo donde el vice anuncia al presidente, la verdad. ¿Cómo Chicos, es la un verdad, testaferro político? Alberto Fernández. ¿Por qué? A ver, la figura de testaferro es una persona que vos ponés porque no puedes hacerte responsable de lo que generás. ¿Es un títere, Alberto, entonces? Lo dijo él. ¿Cómo que él lo dijo? Pero claro, hay unas Él dijo que no era declaraciones un de él. cámpora, que Cristina no era No, Perón no, y que él no una era semana cámpora. antes de ser ungido como candidato a presidente dijo eso. ¿O no? Recordemos, a ver, nada, una semana antes creo que fue una entrevista que hizo en un medio, en una radio, no sé con qué periodista, que escuché ese audio que estuvo circulando por Hubo todos un los audio en medios. donde él planteaba que Cristina tenía que ser ella y no podía poner a nadie porque ese alguien seleccionado iba a ser necesariamente un títere. Lo que él no sospechaba es que un día, miércoles, lo llamarían por teléfono y le ofrecerían el cargo Menos a de él. 72 son. Pero lo que te quiero plantear es vos, no sé si lo conocés personalmente o No, has no, tratado, nunca. pero ¿te parece que en su estructura de personalidad también toleraría esto o sería ese testaferro político? Es un testaferro político, sí, claramente. ¿Vos crees que esta es la configuración definitiva de la fórmula, que puede haber cambios o que esto es para negociar? Es tan dinámico este país y absolutamente imprevisible, así que no sé.
no podemos vaticinar eso, y menos con esta fórmula. ¿Y te parece Fernández auspicioso que el peronismo de Alternativa Federal o una parte, Schiaretti a la cabeza, dicen vamos a tener nuestra propia fórmula, no vamos a acordar con el kirchnerismo? Sí. Massa no se sabe, pues sigue como... Bueno, a ver, Schiaretti marcó y remarcó, ¿no? Un peronismo republicano, y eso es absolutamente antagónico con el kirchnerismo. Mariana, y yendo un poco al oficialismo, ¿no? Y la estrategia electoral que se está planteando en el oficialismo, viste que el radicalismo está también en una discusión interna sobre si Macri no, Vidal, plan B. Digo, ustedes en la coalición cívica, ¿tienen algún planteo para formular? ¿Es necesario replantear, reformular la estrategia electoral? Bajo ningún concepto. Nosotros tuvimos nuestro congreso este fin de semana y lo que hicimos fue ratificar a Mauricio Macri como candidato a presidente de la Nación y no nos inmiscuimos en cuestiones de fórmula, que son cosas que decir el presidente. ¿Y debe ser el candidato a vice del mismo paño que el presidente, o te parece que debería abrirse hacia otro sector de Cambiemos? Es lo que el presidente decide. Nosotros como espacio político no participamos ni nos inmiscuimos en ese tipo de cosas. ¿Y por qué no se inmiscuyen? Porque es los una radicales decisión, sí. Bueno, no compartimos eso nosotros. Nosotros no tenemos cargos, no especulamos con cargos, nuestra participación en la política es distinta, no hablamos ni mejor ni peor, es diferente. Y tenemos un absoluto y profundo respeto por las instituciones, y el presidente de la Nación es una institución en sí misma. Si los números de Durán Barba, de Nieto, de Zapata, ese equipo que mide, que es una santa Biblia para ellos, no dieran bien, ¿vos pensarías que sería conveniente modificar algo ahí, un vice, ampliar, cambiar, incorporar mover gente algo? del peronismo? Ya no en lo cualitativo, si los números no dan bien. Esperemos a ver qué pasa, pero la verdad es que hasta ahora todo nos indica que el próximo presidente va a ser Mauricio Macri. Bien. ¿Cómo sigue el juicio, estimado Capielo? El juicio está en su inicio, recién se está leyendo la acusación, esto va a insumir por lo menos otros 3 audiencias más, como las audiencias son solo una vez por semana, o sea, esto va a llevar un mes, ¿sí? Después de esta primera etapa viene la etapa de las declaraciones indagatorias, donde los jueces le van a decir a los acusados, este es el momento de defenderse, si quieren pueden declarar y contestar preguntas o pueden decir lo que quieran, ellos pueden negarse, y después empieza la etapa de los testigos. Van a ser 160 testigos, con lo cual imagínate que esto va a durar 2 años, 1 año y medio. En el medio va a cambiar un gobierno, o por lo menos, o puede renovar el mandato del actual presidente, o puede haber otro, ¿sí? Después viene la etapa de los alegatos y después viene la etapa del veredicto, y las últimas palabras y el veredicto. En el medio de todo esto hay que tener en cuenta que hay unos recursos en la Corte Suprema de Justicia donde Cristina le dijo a la Corte, acá se está haciendo un juicio pero se están violando mis garantías constitucionales. Y la Corte decidió analizar eso, o por lo menos tiene que decir algo. Si la Corte le da la razón a Cristina, ¿puede tener esto alguna consecuencia sobre el juicio? Ponele que se interrumpa, ponele que lo paren hasta ver qué pasa, ponele que no, ponele que siga todo el juicio, pero siempre va a estar pendiente, hasta que conozcamos esta decisión de la Corte, va a estar pendiente el futuro de este proceso. ¿Qué pensás de esta situación? Quedó en evidencia la Corte, ¿no? Se dieron cuenta todos los argentinos. Y bueno, y los vecinos hicieron tronar el escarmiento con esas cacerolas. Y dieron marcha atrás. Esa es la verdad. Yo creo que no hay mucho más que explicar que los hechos. Ese oficio, y muy pocas horas después, cómo se retractan, ¿no? Se dieron cuenta que el escándalo, y que ya no hay plafón social para eso. Y hoy los argentinos están exigiendo justicia, verdad y recuperación de lo robado. Y no creo que haya más lugar para alguna de estas triquiñuelas. Me parece que hoy están todos alerta, estamos todos alerta. Pero Alberto Fernández, que empezó a desarrollar temas, está dando algunas entrevistas, está siendo muy nítido en la agenda judicial y diciendo que a lo mejor, bueno, van a tener y nombró jueces que según él van a tener que dar algunas explicaciones de su fallo, de sus sentencias. Cuestionó la famosa doctrina Irursum de la prisión preventiva, que explicó muy bien Hernán Capielo ayer. ¿Tiene plafón en un eventual gobierno kirchnerista para avanzar con esto? Sí, ya lo hicieron.
Tenemos ejemplos sobrados de lo que fue la gestión kirchnerista durante 30 años en Santa Cruz. Primer caso, el caso Sosa, procurador destituido porque intentó investigar el derrotero de los fondos de Santa Cruz. Y luego a nivel nacional, innumerable cantidad de casos. Miren lo que pasó con un fiscal de la Nación. Y miren lo que está pasándole ahora al fiscal de los cuadernos. Entonces, ¿no te da a vos sensación de, a ver, ayer jugamos un poco con la palabra o la frase, un seguro anti-Venezuela? Alberto representa eso, un seguro de que no se girará hacia la izquierda o hacia algo más totalitario. ¿Puede ser esto o no para vos? Alberto Fernández, un seguro anti-Venezuela. Se te caen todas las aseguradoras. Es imposible, no, con él vas a Venezuela directo. Vas a Santa Cruz, es donde largó la campaña. Decime lo que es Santa Cruz. No necesitas mirar Venezuela. Muchachos, te digo que mires Santa Cruz. A ver, relajemos un poco. El juego de los sombreros. Me pongo yo. ¿Quién quiere el sombrero de kirchnerista Alberto Fernández? Yo me lo Mariana, yo me fui del gobierno cuando dije que estaba en profundo desacuerdo con armar una guerra entre nosotros y ellos cuando fue lo del campo. ¿Qué más prueba que eso querés que yo no soy Scioli? Anda a la justicia, Alberto, y contale a todos los argentinos el direccionamiento de todos los decretos que firmaste beneficiando a Lázaro Báez. Para empezar. Bien, última y ya despidiéndote. ¿Hablaste últimamente con Lilita Carrió? Siempre. ¿Hoy? Sí. No, hoy no. Bien. Pero sí, hablamos muy seguido. Hay un tema juntas. que te quería preguntar, porque me pareció leer por ahí que si el juez federal de Dolores citaba a Carrió en esta causa sobre esta red de espionaje paralela, Lilita podía renunciar a su banca. Sí. ¿Lo va a hacer? Sí. ¿Lo haría? Sí, lo va a hacer. Yo A también. ver, ¿lo explican de vuelta? Yo también, ¿eh? ¿Qué? A ver, ¿hacen qué? Claro. No llega a citar a indagatoria y Carrió ya anunció que va a renunciar a su banca. Pero no necesita, porque Para no Cristina tener Kirchner fueros. va a los jueces y no necesita renunciar. Y Bueno, tiene Claro, pero, pero es que una justamente Salvo que de eso que se después te trata. condenen, ¿no? A ver, cuando nosotros decimos que hay que redefinir la política y que esto es un hito histórico, lo es, y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y Lilita ya lo dio, ya hay un antecedente respecto a eso. Ustedes recuerdan con el caso Cacho Espinosa, que murió a través de manos de los dueños de Conarpesa, Elisa Carrió sentada en el estrado judicial y ella renunció a su banca y a sus fueros. 2007. Y bueno, si Ramos Padilla de este juez que fue denunciado por nosotros como organizador directo de toda esta operación con autoridad de Alberto Fernández, si nos cita indagatoria vamos a renunciar también y lo vamos a prestar a la justicia y a rendir lo que ellos quieran escuchar.